que alguien como que está a propósito Sí. haciendo desaparecer todos estos vestigios. Mm, Y no solamente de la arquitectura, también estamos hablando de la historia misma. Eh, Uno se pregunta, ¿qué es lo que estaban enseñando en los colegios? Porque yo también me metí a ver los datos que aportaba nuestro amigo Mente Abierta y él decía que en los mapas, en los atlas geográficos que se mostraban en la educación en el siglo XIX, se menciona Tartaria. Está la mm, bandera de Tartaria, Los están mapas enteros. los mapas de Siberia, en vez de decir Siberia, dice Tartaria o Gran Imperio Tártaro, y eso están en esos mapas del siglo XIX, que seguramente las personas tenían acceso en las bibliotecas públicas, por último, ¿ya? Entonces, alguien está borrando esa parte de la historia. Y uno se pregunta, bueno, si es así, uno ya se empieza a preguntar, ¿qué onda con la historia? ¿Es que acaso nos están como agrupando algunos datos y nos están haciendo creer que han pasado 2000 años de historia? Porque de hecho, esas eran las cosas que a mí me llamaban la atención cuando era chico, era estudiante. 2000 años de historia y yo trataba de comprenderlo en mi cabeza. 1000 años de Edad Media. En 1000 años no avanzamos nada, nada. Y los profesores de historia que yo les preguntaba, profe, ¿qué pasó en esos 1000 años? Pero bueno, pasaron muchas cosas, fueron a distintas cruzadas, distintas guerras, estaba el Imperio Carolingio, estaba claro. el Sacro Imperio Romano Germánico, varios ducados, estaba el feudalismo, muchos señores feudales, etcétera, etcétera, y Ah, pasó hartas cosas. Claro, y lo otro que yo me fijaba, que en estos diccionarios enciclopédicos y en estos grandes libros de historia antigua, que uno los revisaba y todo te lo dicen por año. Año 1600, se corona al Papa no sé cuántito. Año 1601, nace en China el emperador no sé cuánto. En 1602, y como que te lo van poniendo por año, y tú ves, en cada claro, una año cronología. hay un hito, hay una cronología. Entonces tienen Mm, razón, pues han pasado 1000 años. Mira, sí, fíjate, fíjate. claro, Claro. Entonces yo sí. creo que aquí hay algo que está tejiendo Mm, entre manos, pero mejor que lo diga mi querida amiga Elizabeth. Elizabeth, ¿a qué conclusión has llegado tú con respecto a esto de los 1000 años de antigüedad? ¿Por qué se está borrando la historia supuestamente con Tartaria? ¿Qué te llega a ti, a tu corazón, estimada Elizabeth? Uy, bueno, yo volviendo a la divulgación, antes de la divulgación, yo nunca entendí la Edad Media. La encontraba extraña, insólita, y después empieza el Renacimiento. O sea, dicen que no fue de la noche a la mañana, sí, pero ya unos años es mucho contraste, mucho contraste. Ahora, a mí siempre me han gustado las pinturas de ese tiempo, del Renacimiento. Me encantan las pinturas, el arte. Y siempre que yo miraba estas pinturas, lo único que tú ves, ¿qué ves en esas pinturas? Santos como imágenes Pura religión. sacras. Claro, Exacto. claro. Pura religión. Que todos los pintores que habían en ese tiempo, por todos lados, solo pintaron cosas religiosas. Es insólito. Eso es extraño. Siempre me extrañó tanto que era todo religioso, que tú ibas a estudiar la arquitectura, estaba la religión. La pintura está la religión. La escultura está la religión. Todos los lados la religión. Los transcriptos, los escritos, religión. Pura, pura religión. Yo decía, pero ¿cómo eran tan religiosos? O sea, no, yo entiendo, en ese tiempo dije yo, bueno, la religión entiendo, pero ¿cómo puede haber sido lo único? No, no, eso no, para mí no tiene sentido. No, no puede existir una sociedad que solo tenga religión por todos lados. No, no, no cabe en eso cuando uno estudia la humanidad, las culturas, las personas, cómo se desenvuelven, y que sea eso constantemente en todos lados, es extraño. Bueno, siempre me quedó la duda. Y después que la divulgación dijo que habían quitado 300 años, ya sabemos, entre el 700 y 1000, yo me quedé pensando con eso
Y en unos 15 minutos me tomó en deducir así rápido, ¿no? Contar años, y dije yo, es probable que solo hayan pasado 600 años. Y dije yo, ay, no le puedo decir esto a nadie porque suena ridículo, pero mis calculaciones que yo hice en 15 minutos, pues. Y después escuché un video de las Thais que decían, es probable que hayan pasado 600 años. Cuando dijeron eso, yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, entonces, Claro. no soy tan ignorante, ¿no? Porque todos los científicos, los libros, te hacen sentir ignorante, que no sabes nada. Entonces, pensé, ok, estoy pensando bien. O sea, lo tengo como clarito, estoy deduciendo, está teniendo sentido, hay una lógica. Y ahí no he soltado eso en absoluto y lo he seguido estudiando de a poquitito porque es un trabajo que necesita corroborar todo. Todo lo que lees lo tengo que corroborar y buscarlo y observarlo y pensarlo. Ya, cuando empezamos a hablar de Hiperbórea, hay una cosa que me llamó la atención acerca de Hiperbórea, que siempre lo ven como mucha vegetación y grandes, ¿no? Árboles grandes, ¿ya? Después cuando hablamos de Tartaria, que recuerdo que la gente dice, no, habían unos árboles muy altos, muy grandes, había vegetación. Entonces yo dije, esto se parece a Hiperbórea. Ok, entonces Hiperbórea hasta Tartaria es como mucho tiempo, pero ¿cómo entonces? Y ahí me empezó a caer. Dije yo, efectivamente, la historia la han inventado porque no ha pasado tanto tiempo. Miren, la historia en el Occidente, desde la antigua Grecia, es así. Antigua Grecia, Imperio Romano, Edad Media, Renacimiento y la época moderna, la cual supuestamente estamos viviendo ahora. Que yo siempre le digo a la gente, no, ahora estamos viviendo la Edad Media, porque se fue a pique todo. Si lo comparas con la antigua Grecia y el Renacimiento, olvídate, esto Sí. es una burla, pero terrible. Ya. Entonces dije yo, ok, veamos. La Edad Media. Investiguemos más acerca de la Edad Media. Entre el año siglo y el año 15, que más o menos duró 1000 años, como dice Víctor. 1000 años. ¿Qué pasó en esos 1000 años? Se esparcieron las 3 religiones. Lo que más se Claro. cuenta, miren qué curioso, lo que más se habla es acerca de la religión, cómo la gente la siguió, las raíces salieron de la religión y empezaron a ir a todos los lugares del planeta. Qué curioso, ¿ah? Qué curioso. Entonces dije yo, ¿no será que estos infames hayan inventado la Edad Media, 1000 años, ¿ya? Para darle historia a la religión? Esa es la única razón en la cual yo encontré. Es para darle historia, para darle tiempo, que todo este tiempo ha estado la religión y para darle grandeza, ¿no? Tenemos las iglesias gigantes, todo dramático, esplendoroso, y hay que obviamente darle un tiempo. ¿No será que haya sido todo inventado? Y está la prueba, yo creo que a través de Tartaria uno puede empezar a unir puntos y por eso que la trataron de aniquilar por completo. Y ahora que vemos Exacto. lo que supuestamente fue la civilización tartaria y su arquitectura, que yo la veo ahora aquí en Santiago. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es este reseteo? Hay algo extraño. Definitivamente esos 1000 años yo creo que lo inventaron.
Sí o sí lo inventaron. Y el Imperio Romano, porque miren otra cosa. La antigua Grecia, ¿cómo era? ¿No? Uno con solo imaginarse, la arquitectura hermosa, la moda espectacular, ¿no? El La arte cultura. hermoso, ¿ya? Ahora veamos el Renacimiento. Igual, la arquitectura hermosa, el arte, etcétera. Si sacamos el Imperio Romano, sacamos la Edad Media y juntamos la antigua Grecia y el Renacimiento, hay una evolución. Eso tiene sentido. Eso para mí tiene sentido. Y el Imperio Romano, ponerlo paralelo, cuando termina más o menos Grecia y pasa al Renacimiento por ahí, ponerlo paralelo unos poquitos años. Digámosle 100 años, 200, ya, tirémosle 200 años, ¿no? Eso para mí tiene más sentido. Entonces, ¿qué tienen que hacer para justificar esos 1000 años con toda esa historia? ¿Ya? ¿Por qué esta civilización tartaria, como dice Vitoto, era grande, es grande, abarca mucho espacio? Miren a Rusia, es gigante. Entonces hay mucha información ahí que alude a que estos 1000 años es probable que demuestren que no existieron. Entonces, si los sacas y juntas antigua Grecia con el Renacimiento y ahora empiezas a ver una evolución. Hay una continuidad Algo lógica. lógico, una continuidad lógica. Exacto. Porque sabemos que nos mienten. Oye, Nos mienten y nos ¿te puedo hacer manipulan de lo lindo, como vimos los últimos 3 años con la panadería. O sea, la manipulación fue Claro, buenísima. claro. ¿Y cómo lo han hecho antes? Con un reseteo fenomenal. Tuvieron que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí uno empieza, y yo creo que muchas personas investigando la religión, porque encuentran que es extraño y empiezan a escarbar, han encontrado mucha información. Y yo creo que han encontrado mucha información ahí por Tartaria, por esa cultura. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Borrándola del mapa y cambiando los mapas. O sea, ¿cómo sabemos nosotros que el mapa que estamos mirando, qué tanto lo han cambiado? No tenemos idea. No tenemos cómo. No tenemos cómo. A no ser Claro. que tuviéramos amigos cartógrafos como los de la serie. Claro, exactamente. Los protagonistas eran cartógrafos, los chicos. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy buscando información. ¿En dónde? ¿Dónde se puede buscar información para corroborar esto? Entonces, estoy haciendo un trabajo minucioso, que por ejemplo, estoy mirando un libro que escribió Vasari. Vasari era un pintor, un arquitecto, un escritor en el año 1500 y tanto, ya que hizo biografías de artistas. Imagínense, biografía de artistas, fue muy conocido. Y en ese libro que escribió de muchas biografías de muchos artistas, él da años de estas personas. Y lo que me llamó la atención, que muchas personas han dicho que él está equivocado en los años. Se ha equivocado, dicen. Y digo yo, es probable que no se haya equivocado, sino que quieren, algo quieren ocultar. Entonces ahí voy a tener que ir a ver el libro, leerlo, buscarlo y empezar a investigar más municiosamente. Es un trabajo municioso. Pero esa es mi idea y pienso de que funciona mejor. Claro, él, exactamente, tal cual. Giorgio Vasari. Ya, escribió un libro, sí, de mucha información. Entonces, imagínense del año 1500, más o menos cuando terminó la Edad Media. Entonces, ese libro yo creo de que van a haber cosas interesantísimas. Y es probable que lo que cuente la biografía se asimile a la antigua Grecia.
Entonces, eso es lo que tengo que ahora empezar a investigar. Pero esa es mi teoría hasta el momento, esa es mi idea. Y viendo la arquitectura de aquí de Chile, con la arquitectura de Rusia, con la Kremlin, tú la ves y uno dice, oye, no es tanta diferencia, ¿cómo puede ser? Y yo digo, Cambian los techos. claro, exactamente, para que uno no vea la relación. Están cambiando para uno no ver la relación y empezar a unificar. Y creo de que la antigua Grecia, el Renacimiento, está mucho más cerca de lo que pensamos. Mucho más cerca de lo que pensamos, y no es 2000 años. Estamos hablando de 600 años. No es nada. Realmente no es nada. Es como inventarse antigüedad en un trabajo, en el currículum. Exacto, claro, exacto. Es como, no tal sé, cual. quiero postular Claro. a un trabajo que voy a ganar mucho dinero, no Ya. sé, de gerente de un banco, supongamos que gane mucho dinero, no sé. Y resulta que me invento, ¿no? Que trabajé en un montón de bancos, en un montón de años que yo estaba haciendo otra cosa. 15 años, ya. Es como una inserción, es como ¿cómo se llama? Es como un gaslighting, es como insertar una idea en algo que no fue. Y de hecho, lo habíamos conversado la otra vez, disculpa Elizabeth, con Víctor o contigo, no me acuerdo, que dónde quedaría entonces lo que nos muestra Hollywood y lo que nos muestra la historia como la Edad Media. Toda esa época que así como El Señor de los Anillos, eso nos imaginábamos nosotros de la Edad Media. De hecho, yo como no entendía nada de esto, ni tenía luces, cuando vi El Señor de los Anillos decía, oh, está ambientada como en la Edad Media. Y llegamos a la conclusión de que lo que nos venden como Edad Media, con dragones y con todo esto, probablemente sean épocas previas. Exacto, yo creo que es previa, sí. Entonces, tomaron toda esa cultura, todos esos iconos y los encajaron en una época que no tenía la gente como saber, porque supuestamente era una era oscura. Claro, oscuro. Exacto. Claro. No se puede saber, pero sí hay mucha información acerca de las religiones. Cualquier escrito, mucho. cualquier cantidad. Qué coincidencia. También la lógica nos dice que también el Imperio Romano se encargó de hacer desaparecer todo lo que fuera como profano o de otra índole. Claro. De hecho, creo no sé si me estoy carrileando, pero creo que la obra Carmina Burana que les mostré la otra vez, claro, está hecha a principios de este siglo o fines del siglo XIX, pero está basada en unos escritos medievales, supuestamente, que no tenían nada que ver con la religión. Hay cosas, pero que son muy pocas las que hay, todas estas odas, estos lieds de amor, incluso cosas un poco eróticas que están súper escondidas, porque en ese tiempo supuestamente era como todo súper prohibido, pero en el fondo yo creo que son cosas que siempre existieron, expresiones culturales de la gente, pero realmente fueron arrasados con el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano se encargó de hacer desaparecer una cantidad de cosas increíbles. Y bueno, ya sabemos que está detrás de todo esto también. Hoy Vaticano. Exactamente, claro. Gran idea de Elizabeth, complementada por Benjamín. Excelente. Muy bien, Elizabeth. Tengo muy intuitiva. Te estás ganando estoy ganando algo que comentar. Tengo algo que comentar al respecto porque es una idea que yo también estaba tejiendo y hice varios apuntes, pero se lo voy a comentar después de leer algunos comentarios de la gente. Por ejemplo, acá tenemos a Antonio Bortomier que nos dice 2 milenios de parranda y aún nos deben el hotel en la luna. Efectivamente. Claro. Sí. Saludos. GNM que nos saluda. Bueno, es un amigo que tenemos por ahí en el norte del continente, que yo también lo conozco. Saludos a todos amigos. Un gran abrazo, estimado Doc. La Lola también dice, acá unos mates escuchándolos. Saludos desde Argentina. ¡Ay, qué rico! Raquel Rero, ¿la barroco dónde queda? Me imagino que a la cultura barroco, ¿o no? El estilo barroco. El estilo barroco. Eso tiene que ver con el Renacimiento, ¿no? Supuestamente el estilo barroco está ubicado más o menos en el siglo XVIII. A ver, claro, en el siglo XVIII, lo que sería 1700,
Yo me ubico más o menos por las Antes. ropas. Ya. Más o menos en la época de, no sé si alguien vio Farinelli o esta época de los cantantes de ópera y de las pelucas grandes de María Antonieta. Bueno, la moda fue cambiando Sí, durante me esos años. encanta. El Ya. tema es que yo, por ejemplo, tengo súper identificado, o sea, es súper identificable las distintas épocas que nos han enseñado en el colegio, como lo renacentista, Ya. como lo neoclásico, como lo barroco, que estaba ahí entre medio, la época victoriana también con sus ornamentos, con toda, y todo lo que, toda esa expresión cultural que generalmente eran contestatarias a algo que estaba pasando. Por ejemplo, por decir, no sé, la época victoriana, que era todo muy estricto, todos tenían que vestir de negro, todo muy cerrado y todo, la gente expresaba su sensualidad a través del arte y a través del arte plasmado en las pinturas, en la poesía, en la arquitectura, en todas partes. Entonces, es ubicable más o menos en la historia que nos han contado las distintas épocas o los distintos estilos artísticos, como el barroco, por ejemplo. Pero el tema es que este tema de Tartaria nos viene a desarmar todo eso. Antes, Y sí. eso es lo que estamos tratando de decir con los chicos, que de alguna forma, todo lo que se enseña en las universidades, me imagino que en arquitectura, si hay algún arquitecto acá que me disculpe, pero Debe ser, sí. me imagino que les tienen que enseñar, por supuesto, todos los estilos arquitectónicos, me imagino, como historia de la No arquitectura, creo. pero el tema es que ahora esto de Tartaria llega a derrumbar un poco todo eso, ¿entienden? O sea, esto hace temblar las bases de todo Sí. lo que... ¿Y por qué no es menos importante el tema de Tartaria, como se los comentaba antes de empezar el programa? Cualquiera podría decir, a mí qué me importa Tartaglia, a mí qué me importa quién vivió antes, quién vivió antes de mis abuelos y todo, si a mí me importan los temas de hoy. Es terriblemente contingente porque estamos hablando de un reseteo que se hizo porque se llegó a un desarrollo o a una amplitud de conciencia. El inconsciente colectivo estaba tan expandido al tener incluso toda esta tecnología de luces, de generación de energía inalámbrica, que tuvo que ser borrada, tuvo que ser reseteada. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día nos encontramos frente a un nuevo reseteo a propósito de lo que pasó hasta hace estos 2 años. Entonces, es un tema para mí súper contingente, incluso tiene que ver con muchas otras cosas que están pasando, con los incendios, con las fiscalizaciones que se está haciendo ahora, por ejemplo, para que la gente no tenga huertas, no tenga animales en sus casas. Yo sé que a lo mejor son medidas que se han tomado siempre, pero ¿por qué esa presión a que la gente tenga independencia? O sea, todo apunta a Claro. que quieren amontonar a la gente en las ciudades para poder justificar esta sobrepoblación que hay, cuando Sí. sabemos que hay terrenos enormes que están desocupados, como estos mismos lugares donde estaban estas civilizaciones. Yo siempre que preguntaba, ¿qué hay en Siberia? O yo trataba de pensar qué hay de Rusia para allá. Nada, yo siempre pensé que era puro hielo, que era como pura frío y que no vivía nada, y que habían unos pastores y allá unos pastores medio chinitos y sería. Pero ahora me encuentro con esta cantidad enorme de cosas que... Entonces, si se fijan, no es un tema que sea ajeno a lo que esté pasando. Para mí, el tema de Tartaria es súper contingente y por eso siento que está saliendo a la luz y son pocas, relativamente pocas las personas que están hablando de esto ahora. El amigo de Mente Abierta, que por supuesto tiene que haber citado un montón de información y el tipo ha buscado, pero demasiado. Y otros autores, ahora esta misma serie que empezamos el programa hablando, o sea, es información que está saliendo de algún lado. Víctor que busca sus tártaros ahí en sus aplicaciones y le aparecen, o sea, ¿de dónde la IA saca la información? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, es un tema súper, súper contingente. No creo que es algo que uno pueda decir, no, a mí que me interesa qué pasó. O sea, se conecta directamente con lo que estamos viendo hoy en día, en nuestro día a día, en lo cotidiano. Exacto, Benjamín. Concuerdo contigo y ya voy a dar mi parecer al respecto. Pero antes, voy a leer lo que está diciendo el A rey de ver, Saba, que dice Barroco, Luis es XIV. 14. Sí, es Sí, un poquito antes, Benjamín. puede ser. Y también está eh, Juan Pablo Araujo, dice, por cómo se viste en el barroco, parece la época del pirata. Sí, de Sí. hecho, el otro día les comentaba que Los Andes se fundó más o menos como en esa época. Y de hecho, la imagen de Ambrosio Higgins, que está en un parque acá, mi primo le decía la Plaza del Pirata. Claro. Muchos de nuestros fundadores eran bien piratas.
Mm, Y it's bueno, British. Antonio Bortomier dice, cuando una edificación histórica es abandonada y dejada en desgracia, el gobierno tiene la excusa perfecta para, entre comillas, remodelarlo en un Remodelarlo. futuro. Claro, que típico, ¿no? Que está abandonada, que Típico. cayó en un terremoto, la vamos a remodelar. Ahora, por lo menos hay algunas Mm, ciudades que se acogen a lo del patrimonio cultural y que eso obliga a cambiar, ¿cómo se llama? Las normativas comunales de los barrios. En este caso se les llama los barrios históricos. Entonces tú no puedes andar destruyendo un edificio porque tienes que pagar una multa enorme. O sea, nadie se atrevería a derrumbar un edificio histórico cuando están esos edificios protegidos, pero no en todos los países, no en todas las ciudades existe este tipo de normativa, ¿ya? O no se han mm, acogido al programa de conservación de edificios históricos de la UNESCO, ¿ya? Como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Tiene que ver mucho con las normativas, eso. ¿Qué más? Aparece Francisco Javier Gallegos que dice, hay un libro que se llama La Catedral, muy bueno, gira en torno a la construcción de una catedral. Sería mira, interesante sería analizarlo bueno. porque de algo que se Claro. vanaglorian los masones son los constructores de las catedrales, como que ellos fueron los grandes Mm, iluminados, como que y están ellos los egipcios. ya. Pero bueno, quería decir, No, no sé si el libro que se refiere a él, que es la historia de un arquitecto de catedrales, pero está ambientada como en la Edad Media, y me parece que es del mismo escritor del Perfume, si no me equivoco. a ver El si nos libro que puede hace decir referencia. el mismo Francisco. Voy a buscar más información. Raquel Herrero, bueno, Grecia tenía la influencia sirio B en su estructura. Su estructura. Lo vamos a Ah, notar, porque no me acuerdo de todos los videos de la divulgación, pero si no, yo se habrá dicho tampoco. ¿Ah, que era de sí? Sirio B, Ya. habría que verlo, porque yo, por ejemplo, tenía entendido que en Grecia, bueno, Voy no a sé a nivel anotar. arquitectónico, pero sí está la influencia clara de Taigeta, que había una Sí, colonia importante de Sí, Taigeta en Grecia. sí, ay, también ay, sí, sabía que era tanto Se que colonia. conoció como el Sirio Monte ver. Olimpo. ¿Qué El más? monte Está, Taigeta. Ya. está Luz Eterna, Sprit, dice, hola, Ay, excelente tema, qué bueno gracias, que te. Luz Eterna. Gracias. Eh, Ernest Spritz. Francisco, que nos sigue comentando, la historia parece un guión hecho con diferentes autores, algunos buenos y otros muy malos. Muy malos. Yep, yep, yep. Antonio, yo creo que Tartaria, que al ser Tartaria una nación tan grande y al abarcar tantas etnias y tener tanta influencia en el mundo, llegó a un punto en el cual se volvieron peligrosos para el Vaticano y sus agendas. Exacto. Indudablemente. Y fue el motivo de su desaparición, pienso incluso. Grande Antonio, y ahí nos saluda nuestro Facu. estimado amigo Facu desde Mendoza, Argentina. Un abrazo, Hola. estimado Facu. A propósito de los galanes turcos, me imaginé a Facu con un Al traje Facu. tartario. Tartario. ¿Qué más? Tenemos a Luz Eterna que Himalaya. nos comenta. Es todo esto entre comillas, un Himalaya de mentiras, ¿ya? Una montaña enorme de mentiras. Como dijo Besteiro, un español que renegó del socialismo y puede de que la masonería al final de su vida, o de su Buda, no sé qué querrá haber dicho Luz Eterna. Su vida. Antonio Bortomier dice, y la federación lo vio todo. Claro, estaba en el palco, Antonio. Esa es la cosa. Compró palco en la luna. Y desde ahí vio todo, comiendo palomitas o cabritas, como tú prefieras decirle. Y dice Mare Juárez, pero si la Edad Media fue inventada, entonces Juana de Arco, Esbaru de Arra, ¿dónde queda? Claro. Pues muy tonto Por lo que eso te tenemos Mira, que mirar. Mare Juárez. no, para nada. Para nada. Para nada. Es que arriba. no se trata de que no hayan pasado ciertos eventos. Pasaron, Claro. pero Sí, están sí, ordenados de manera diferente y datados en épocas diferentes y inventados muchos y otros desaparecidos, como el caso de Arsinoe, que fue borrada, por ejemplo. O como la figura de Jesús, que sabemos que está inspirada en Titus. Entonces, hay cosas que están puestas, hay cosas que están sacadas o comprimidas en un determinado periodo de tiempo, pero claro, pero no es que no hayan pasado, están. No. Habría de que hecho, ver dónde podemos Tendría ubicar. que ver de dónde hecho, lo ubico. la tesis Qué bueno que taigetiana preguntó. es baruniana, es que realmente no tenemos 2000 años de historia después de Cristo, sino que tenemos alrededor de 700, ¿ya? Sí. Entonces, pues, al parecer está todo comprimido, estimada Mari Juárez, y ese hecho, Sí. claro, que ocurrió. Nosotros sí lo sabemos porque seguimos la divulgación al igual que tú. ¿Qué más?
Antonio Portomier dice, yo había pensado, oye, ¿y se le llama victoriana a esa época no tanto por la reina Victoria, sino por la victoria que esta coalición europea tuvo sobre Tartaria? Como acá la Plaza de la Victoria de Valparaíso, en base a las victorias de guerra. Claro, claro. Triunfo, victoria, ya. Muy bien dicho, Benja, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, es muy cierto. Bueno, cierto. ahí tenés el apoyo de Sergio. Listo, Me reía porque estaba viendo ese comentario y decía, ¿qué dije? ¿A qué se refiere? Ya sabemos que si tú te candidateas para algo, Sergio votará por ti. Yo creo. Tienes un voto. También Martín López nos dice, Platón dejó información útil para nosotros. Para nosotros. Ya, y nos aclara Luz Eterna, que dice, la historia que es una Himalaya de mentira, me refería. Sí, lo comprendimos muy bien. Ya, sí. Una montaña. Sí, estimado o estimada, pero ahí nos puede clarificar. Luz Eterna.